Hola, pues bienvenidos a nuestros queridos clientes y oyentes. Mi nombre es Moisés, soy analista de cuentas en AvaTrade. Hoy vamos a continuar como siempre, con los lunes y los miércoles. Nos encontramos para nuestro análisis de mercado. Hoy bastante entretenido el mercado, muy interesante los análisis que vamos a traer después de las noticias que se han sucedido, sobre todo a través del Banco Central de China y esos movimientos al alza en el índice chino. Así que si les parece vamos a entrar a comentar cuál es la situación de los mercados. Nuestro análisis de mercado 25 de septiembre del 2024. Bien, recuerden rápidamente que los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. También recuerden que es muy importante elaborar un plan de trading, ya sea semanal, diario, como quieran, y el control de riesgo. No nos cansaremos de hablar de esto, de lo importante que es. Por otro lado, recuerden que en nuestro contenido del video webinar trataremos de hablar del análisis de situación técnica de los mercados, análisis de los principales mercados de Forex, divisas, principales índices, materias primas, acciones y stocks y el panorama fundamental de los mercados y repercusiones técnicas. Recuerden que somos patrocinadores del equipo de Fórmula 1 de Aston Martin. Síganos en la social media, en LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Recuerden que en YouTube nuestro canal AvaTrade Latam o AvaTrade en español y hagan clic en la campanita y ahí podrán estar ustedes actualizados. Por otro lado, para cualquier ayuda, tienen nuestro servicio de atención al cliente en clientes@avatrade.com, en el chat en vivo y en el WhatsApp o en cualquiera de los números que tienen presentes según los distintos países. Por otro lado, recuerden que disponemos también de las plataformas de Ava Option para hacer trading con opciones vanilla y opciones knockout. Recuerden call and puts. En futuros, nuestra plataforma del MT5 para trabajar con los contratos de la Eurex o de la Chicago Mercantile Exchange o de la Globex, ¿vale? Tienen nuestra plataforma MT5 y la plataforma Ava Social para poder hacer social trading a través de copiar o seguir a cualquier otro trader. En los mercados hoy nos encontramos con distintas noticias de importancia, como por ejemplo que Bankinter rebaja el potencial del IBEX para el 2025 y eleva el de Estados Unidos, que sigue siendo su mercado favorito. Commerzbank nombra a un nuevo CEO y tras los movimientos de Unicredit, eso traerá movimientos importantes en los precios de Unicredit y de Commerzbank. Por otro lado, la OPEP prevé un robusto crecimiento a medio plazo de la demanda de petróleo. Vamos a hablar de ello también. Las bolsas chinas extienden también las alzas por los estímulos en el PBOC, que vuelven a recortar en este caso los tipos en China. Así valoran los analistas los estímulos monetarios pronunciados por China. El oro marca de nuevo un máximo de todos los tiempos y se dispara cerca de un 30% en lo que llevamos del año 24. Vamos a hablar de esto. Wall Street anticipa hoy un poco de suave recogida de beneficios desde estos días de grandes subidas. El S&P SAP, la empresa SAP cae en bolsa y Estados Unidos le investiga por conspirar por pactar precios. Por otro lado, Bitcoin, un análisis técnico que vamos a ver en plena forma y atracando los nuevos niveles para acercarse a los 65.200. Netflix también se libera y el gigante logra meterse en una subida libre y Nvidia sube después de que su CEO termine de vender sus acciones. Por otro lado, vemos que el Riksbank baja los tipos en 25 puntos básicos hasta el 3,25 y adelanta más recortes. Así que vamos a echar un vistazo ya al Nasdaq, donde asoma la cabeza por encima de la resistencia y parece inminentemente un ataque a los máximos de todos los tiempos, así indica César Nuez en su análisis, en donde tras sujetarse en la media de 200 sesiones, el selectivo tecnológico ha ido escalando posiciones hasta conseguir superar a cierre de este martes este importante nivel de resistencia. Para las próximas sesiones, todo parece indicarnos que podría acabar viendo cómo cubre el hueco bajista que se dejara el pasado 17 de julio en los 20.398 puntos, en este último punto de escollo antes de que veamos un ataque a los máximos de todos los tiempos que presentan los 20.690. La superación de estos niveles dejaría el índice en subida libre sin descartar un ataque del nivel de los 22.000 puntos y por debajo el primer nivel de soporte se encontraría en los
344 mínimo del hueco alcista que se dejara el pasado 19 de septiembre. Así que atentos a esos datos para el Nasdaq. En el caso de Netflix también comentamos después de unas semanas de consolidación de niveles, vemos como Netflix indica también César Nuez que consigue dibujar una buena señal y la compañía del Nasdaq se mete en una posible subida libre. Para las próximas sesiones lo más probable es que podamos acabar viendo una extensión de las subidas hasta el nivel de $800. Los buenos niveles de acumulación refuerzan su tendencia alcista actual y el primer nivel de soporte se encuentra en los $660 mínimos de la última sesión. No se verá ninguna señal, en este caso técnica, mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel de precios. Ahí tenemos a Nvidia, que también presenta una buena señal, que consigue la resistencia de corto plazo que presentara en los $120,79 y la compañía se anima y busca atacar la resistencia de los $131,26. La superación de estos precios dejaría el camino libre para un ataque a los máximos históricos que se presentan en los 140,76. Por otro lado, Wall Street anticipa una suave recogida de beneficios tras sus últimos récords. El mercado indica un respiro de ese rally alcista y ahí vemos que después de esa recogida de beneficios marcadas por este martes por el Dow Jones y el S&P 500, el mercado anticipa un respiro después de ese rally alcista de las últimas semanas. Durante la jornada está previsto que Kamala Harris, la candidata demócrata a la presidencia, presente su programa económico para la próxima legislatura. Este jueves se publicará la revisión del PIB y los datos del paro y el viernes el índice de inflación PCE, la medida, en este caso el índice favorito de la Fed para medir la evolución de los precios. Por su parte, Bankinter sigue apostando por Estados Unidos como mercado favorito para este trimestre del año y para el 2025, donde ofrecen potenciales atractivos del 10-12% en Europa y 25-28% en Estados Unidos, mientras que los riesgos geopolíticos podrían reducirse ligeramente en el último trimestre del 2024, así comenta. Por otro lado, este escenario les llega a mantener casi intacta una estrategia de inversión que sigue priorizando la bolsa americana. En el análisis técnico del Nasdaq 100 vemos que está en la zona de 20.398 y que podría acercarse a la zona de los 20.690. En empresas y otros mercados el petróleo cae un poquito, el Brent a la zona de 75.10, el euro se aprecia a 1.1191 y la onza de oro avanza hasta los 2.679. Continuamos. El oro marca nuevos máximos históricos y sube cerca de un 30% en el 2024. El metal precioso se acerca a la hora de a la zona de los $2.660 por onza y ha marcado de nuevo su atractivo como activo refugio. Los débiles datos estadounidenses refuerzan los argumentos a favor de los recortes más profundos de los tipos de interés y el oro al contado subió este martes un 1,1% en los 2.656. Tras publicarse ese informe de la confianza del consumidor estadounidense que cayó en septiembre al ritmo más fuerte en 3 años. El oro, en el caso de los futuros, gana un 0,12% hasta los 2.680. Lleva acumulado un 28% de subidas. Y ahí tenemos que según Safra, cree que de cara al futuro el ritmo al que se suavice la actividad económica en Estados Unidos será clave para las futuras bajadas de tipo y por ende para el comportamiento del oro. A largo plazo, desde la gestora de Safra mantienen una postura constructiva sobre el metal precioso, dadas nuestras expectativas de un dólar más débil en 2025 y de un riesgo mayor de debilitamiento del mercado laboral estadounidense que apuntaría hacia unos rendimientos más bajos. La OPEP prevé un robusto crecimiento a medio plazo de la demanda de petróleo y India será el mayor contribuyente a este impulso. Y ahí tenemos que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, mantiene el optimismo respecto al crudo, un robusto crecimiento y que pasaría de los 112 millones de barriles diarios en el 2029, lo que supone un aumento de 10,1 millones de barriles diarios respecto a las proyecciones del 2023. Para el 2030 el consumo mundial de crudo se elevará en 11,1 millones hasta los 13,3 millones por día, lo que representa 1,3 millones más días que la previsión del año pasado. La OPEP también espera que la demanda de petróleo se sitúe en 118,9 millones de barriles diarios en el 2045, alrededor de 2,9 millones de barriles producidos diarios más de lo previsto en el 2023.
Recuerden, la organización ha explicado que su perspectiva cada vez más optimista refleja a la luz del shock energético en 2022. Las economías avanzadas están reevaluando la transición de los combustibles fósiles al tiempo que reconocen la necesidad de seguridad energética, y el cartel ha subrayado que India será la mayor contribuyente al crecimiento con 8 millones de barriles diarios en el 2050, más del triple del aumento proyectado para China. También la OPEP ha dicho que habrá más resistencia a los objetivos ambiciosos de energía limpia y ha citado los planes de varios fabricantes de automóviles mundiales de reducir los objetivos de electrificación. No hay un pico de demanda de petróleo en el horizonte, ha escrito el secretario general de la organización, Haitham Al-Ghaziz, en donde destaca que durante el último año se ha reconocido aún más que el mundo solo puede incorporar nuevas fuentes de energía a gran escala cuando estén realmente preparadas, ha concluido. Por otro lado, tenemos ahí cuáles van a ser los datos más importantes a tener en cuenta hoy miércoles: las ventas de nuevas viviendas, para mañana jueves las peticiones de desempleo y el PIB de Estados Unidos del segundo trimestre. El viernes tendremos, en este caso, la confianza del consumidor y el deflactor del gasto de consumo personal, que es un dato muy importante, el PCE en Estados Unidos. Por otro lado, según indica Juan Ignacio Crespo, el economista y analista, pues esta noticia de la madrugada de ayer, en donde el Banco de China Popular siguió bajando los tipos de interés y completa una operación de ayuda a la recuperación económica, en este caso, de ahí a que fuera obligado a ver una continuación cómo se ha comportado nuestro pronóstico en los próximos meses, y a la vista de ese gráfico vemos en este caso que la recuperación se ha retrasado y que en lugar de proceder a ella, los índices de las bolsas chinas hicieron una recuperación, pero con posterior caída, marcando por lo tanto un doble mínimo que podría reforzar la subida que empezó a producirse ayer. Este doble mínimo, por ciento, estaba también pronosticado en el gráfico, solo que según este debería haberse producido a mayor velocidad de lo que se ha hecho, es decir, la distancia entre los dos mínimos ha sido más amplia de lo esperado. Así vemos que según el gráfico se podría superar la recuperación de los índices de las bolsas chinas hasta alcanzar en los próximos 12 meses una subida del 63%. Y dado que China tiene problemas económicos, financieros e inmobiliarios muy importantes, lo más probable es que se produzca una nueva bajada tendencial de los índices, pero de eso ya estaríamos hablando dentro de un año. Así que recuérdese que en China hay millones de pisos vacíos sin terminar, y que como una reacción al pinchazo de su burbuja inmobiliaria, las familias están ahorrando más y retrayéndose de realizar nuevas compras de inmuebles hasta que el panorama comienza a despejarse. Por lo tanto, las medidas del Banco Central chino son las adecuadas a una situación como esta, pero están lejos de ser suficientes para salir a corto plazo del marasmo de 34 inmobiliarias grandes que han hecho default en algún momento de los 2 últimos años, de las pérdidas que eso ha provocado a los bancos y de la quiebra de numerosos gobiernos locales y del agotamiento de su modelo de crecimiento. El Banco Central de China, como vemos ahí en las imágenes, recorta esos tipos de interés, y ahí vemos cómo fue el movimiento tan fuerte a lo largo del día de hoy. ¿Dónde está situado hoy? Tienen ahí la gráfica a nivel de Fibonacci, donde vemos que en esa de esa retracción se ha impulsado, en este caso, por encima del 61,8% en Fibonacci, ha llegado a tocar ese valor de resistencia en la zona de los 12.345, actualmente están los 12.160, un poco recuperándose, y estaremos pendientes a cuáles sean los siguientes movimientos que lo hagan, pues en este caso, como estamos viendo aquí en las medias móviles, seguir tratando de incorporar nuevos niveles, en este caso en la misma dirección que desde ayer ya empezó a tomar. Por otro lado, el precio del Bitcoin se consolida entre el rango de 62.000 y 64.700 durante más de 6 días, y a partir del miércoles cotiza en 64.360. Así que vemos que si rompe por encima de este rango de consolidación de los 64.700, podría subir hasta la zona de 65.379. Un cierre diario exitoso por encima de este nivel podría extender el repunte en un 7% para probar los máximos de la zona de 70.079. Ahí tenemos un poco el gráfico y el índice del RSI, de cómo está,
y vemos si Bitcoin rompe y cierra por debajo de la zona de consolidación alrededor de 62.000, podría caer a la zona de 57.610 por la parte bajo. El cobre también vuelve a estimularse, dadas esas subidas en este caso que ha habido en China, y llega a su máximo de 2 meses, en este caso el cobre a 3 meses en la bolsa de metales de Londres subía un 0,4%. Por otro lado, ahí tenemos que el peso mexicano se mantiene estable ante la reunión en este caso, de Banxico. Un cierre por encima de 19.53, que fue el máximo del 23 de agosto en un marco de 4 horas, proporcionaría una confianza alcista de que el par está en una tendencia alcista a corto plazo. Así que atentos a esas decisiones, en este caso, del peso mexicano y de Banxico, en donde podrían subir 25 puntos o según algunos economistas, pocos analistas, hasta incluso los 50 puntos podría haber en este caso un recorte. Por otro lado, la libra esterlina cae a pesar de que el Banco de Inglaterra espera un ciclo gradual recorte de tasas. La libra esterlina cae desde la resistencia crucial desde los 1,24. El eurodólar pronostica la posibilidad de acercarse al 1,12, donde sentará las bases para más ganancia ante un dólar bajista, y el precio del oro, como hemos dicho, se aleja de su máximo histórico y vemos ahí un poco que de momento se mantiene a buen precio. Por otro lado, el índice del dólar estadounidense logra su tercera caída semanal y la Reserva Federal realizó un recorte de tasas considerable el 18 de noviembre. Así que, un momento. Bien, en nuestra, recordarles el AVA Protect, que es la herramienta definitiva de gestión de riesgo, donde pueden protegerse en sus operaciones en Forex, oro y plata, con 6 sencillos pasos, como son abrir en la web Trader o en el AVA Trade Go, en la aplicación, seleccionando el instrumento, haciendo clic en el AVA Protect, eligiendo la duración de la protección y viendo el coste y la fecha de expiración, y así completando la operación. Vamos entonces a pasar rápidamente a nuestra plataforma. Vamos a pasar a nuestra plataforma. Ahí tenemos la plataforma, ahí tenemos el movimiento del China. Ese movimiento del que hemos hablado, y es el movimiento que podría seguir teniendo continuidad. Ahí tenemos que el 100% podría irse hasta la zona de los 12.964, que nos cubre toda esa caída que empezó el 17 de mayo del 2024. A nivel de Bitcoin, vemos también cómo se sale de ese canal que teníamos en este caso y vuelve a tomar dirección hacia uno de los niveles importantes en este caso, que sería la zona de los 66.574, nos encontramos actualmente en los 63.744. Así que recuerden el análisis que hemos dicho hace unos minutos. En el crude oil vemos de momento en la zona de 70, nivel de soporte en zona de 68,84, y de momento a corto plazo el crude oil podría retroceder un poco antes de seguir creciendo. A nivel del SP500 lo vemos situado en la zona de 5.789 a nivel de diario. No vemos de momento ningún tipo de señal bajista, podría estar un poco lateral y parece que quiere seguir continuando el acumulativo que tiene hasta ahora. Por otro lado, a nivel de Nasdaq, que estamos viendo que está dentro del canal en este caso, de tendencia acumulativa alcista, en este caso ya en la zona de 20.143, y niveles de resistencia por arriba serían los 20.950 aproximadamente, así que atentos a esos movimientos. Libra Yen vuelve a salirse de esa tendencia que teníamos en este caso bajista y se recupera la libra contra el yen yéndose a la zona de 193, reforzándose y superando en este caso ese nivel de resistencia que tenían los 192,50 y en el pasado era un nivel de soporte, y podríamos ver que si se apoyara en este caso en la zona de la media móvil en 194, pues tendríamos ahí para ir pensando en nuevos acumulativos, en este caso alcistas a nivel técnico. Ahí el oro
vemos que está parado en la zona de los 2.657. Seguimos con el Dow Jones, de nuevo constituye todo un hito, un acumulativo de subidas y nos encontramos ya en la zona de los 42.590. Para el gas natural también vemos actualmente cercano a la zona de resistencia, en la zona de 2,95, y en el caso del euro dólar, pues en el acumulativo que vemos tratando de acercarse de nuevo al nivel de 1,12. Lo dejamos hoy y seguimos la próxima semana. Un saludo, muchas gracias, buen día.